Tras haberse conocido la noticia de la citación ante el juez de los becarios irregulares del llamado caso Nacho Cano, las reacciones no han parado de producirse a lo largo del día. Una de las más virales ha sido la de la periodista Silvia Inchaurrondo en su programa La Hora de la 1, que de la mano del periodista experto en el caso Mateo Balín y la abogada María José Landaburu, han vuelto a dejar una vez más completamente retratado al artista. Luego hay novedades en el caso de Nacho Cano, el juez que investiga a Cano y a otras 5 personas por los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores. No quiere que esos llamados becarios de Nacho Cano regresen a México sin antes haberles tomado declaración. Y por eso mañana mismo están citados en los juzgados de Plaza de Castilla para grabar su testimonio y para que quede constancia de cara al juicio, por si acaso no pudiesen ser localizados cuando el proceso judicial comience. Los agentes que investigan este caso dicen que no tienen dudas de que Nacho Cano y su empresa trajeron a esos chicos y chicas de forma irregular. La razón, literalmente, lucrarse con su actividad laboral. Y aquí no hay nada que ocultar. Es todo absolutamente transparente. Pero los datos recabados por la policía no dicen lo mismo. Según la investigación policial, los supuestos becarios recibieron indicaciones para entrar en España como turistas y no como estudiantes o trabajadores. Se las da a través de un grupo de WhatsApp la representante del productor musical. Les recuerdo que viajarán en calidad de turistas. No deben mencionar que van a estudiar. Además, portarían un billete de avión de regreso facilitado por la compañía que no pensaban utilizar. El objetivo, según la investigación, sortear el puesto fronterizo. En otro de los mensajes se les da una instrucción clave. No deben portar documentación relacionada con la compañía malinche. Ya en España, según los agentes, les esperaba una jornada laboral de 9 a 6 de la tarde con 1 hora de comida. Además, los fines de semana debían de colaborar con la productora musical. Hola a todos, Dirección me acaba de decir que hasta el domingo quiere que salgáis todos en la función. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Gracias a todos. Los agentes han encontrado imágenes en las que se ve a los supuestos becarios actuando en el musical y después trabajando en la discoteca en el post-show. Los propios becarios así lo habrían contado en su declaración. Es la única opción que tenían de conseguir ingresos extra, porque la productora de Nacho Cano les exigía exclusividad. Pero según recoge el auto de la jueza, los investigados se estarían lucrando con el trabajo de los supuestos becarios. Hemos tenido acceso al sumario de la jueza. Vamos a conectar con Mateo Balín, que ha sido el periodista que ha llevado el minuto a minuto de esta investigación. Mateo, muy buenos días. Buenos días, Silvia. Bueno, antes de nada, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué instrucción se le dio a estos supuestos becarios para que entrasen en España? Pues los becarios, cuando estaban en México realizando el casting previo a venir a España para trabajar en el musical El Malinche de Nacho Cano, la instrucción o la lección que se le dio es que cuando llegaran a España tenían que hacerlo como turistas, en ningún caso tenían que decir que iban a trabajar en el musical. Bueno, lo hicieron de forma escalonada, llegaron a España entre los días 2 y 10 para no levantar ninguna sospecha y para evitar el control fronterizo de la policía en el aeropuerto de Barajas. También les tenían entre sus documentación un billete de vuelta por si les pedían para que justificar esta estancia como turistas, y además tenían un justificante del hostal de Madrid donde se iban a alojar, el Hostal Cats, que está aquí en el centro de Madrid. Todo esto fueron perfectamente aleccionados, como ha quedado claro en la investigación policial, pues como te digo, para evitar que la policía tuviera alguna sospecha sobre la realidad, según ellos creen, que les llevó a España, que era para formar parte del musical de Nacho Cano. Mateo, quería preguntarte, ¿qué posible condena puede tener Nacho Cano y su empresa en el caso que se demuestra que es culpable? La investigación policial está cercando 2 delitos de momento, que eso es un delito contra el derecho de los trabajadores extranjeros y un segundo delito por el favorecimiento de la entrada de inmigración ilegal en España. Son delitos con penas o con horquillas de penas altas, son delitos que oscilan entre los 5 y los 6 años cada uno. Es verdad que hay una pena más baja si se reconocen los hechos, pero son delitos lo suficientemente graves y de entidad para que el juez, como habéis dicho anteriormente, decida hacer la llamada prueba preconstituida,
iniciativa, que es citar a los 17 jóvenes mexicanos en el juzgado mañana a partir de las 10:30, porque la policía supo que se iban a ir inmediatamente de España. El próximo domingo tenían los viajes de vuelta ya para México, y para evitar que en un futuro estos no declararan por videoconferencia, el juez, en este caso Antonio Sánchez Arnal, ha decidido que comparezcan en el juzgado y queden soporte digital a, acceso de las partes, el testimonio que den. Hay que decir que en la instrucción policial, aparte de la denunciante primigenia de este asunto, otros jóvenes, otros bailarines que formaron parte del musical y que están inmersos en este viaje, también habrían aportado pruebas o indicios de criminalidad que la policía llevó posteriormente al juzgado, y que la juez en su auto de imputación lo dejaba claramente reflejado. O sea, aquí había una connivencia previa por parte de los empleados del Malinche, del Malinche Sociedad Limitada, que es la empresa de Nacho Cano, para, en cierto modo, inducir al error o engañar a las autoridades españolas fronterizas y entrar a España como turistas, aunque en realidad su misión era participar o trabajar en la obra del Malinche. Bueno, antes de nada, Mateo, ¿quién organiza la entrada como becarios de unos trabajadores que, según la policía, lo que son trabajadores irregulares? La entrada, como decimos, se realiza un casting previo en México, se elige a un grupo de 19, 20 chavales para formar parte de este musical. Allí una empleada del Malinche, el musical Sociedad Limitada, que es la empresa de Nacho Cano, llamada Rosana Gabriela, que está investigada por estos hechos, les dice claramente cuáles van a ser sus condiciones laborales. O sea, saben ellos previamente que van a trabajar en España 9 horas, con 1 hora y media para comer, que van a percibir en torno a 500 euros, que van a residir aquí. Y aparte de eso, otra persona que también está investigada es la que les incide en que no, en ningún caso, si las autoridades españolas, en este caso fronterizas, les preguntan por su estancia en España, en ningún caso tienen que decir que están aquí como turistas. Porque la promesa es que a las semanas de llegar a España y empezar a trabajar, se les iba a hacer un permiso, digamos, de estudio, un permiso temporal de residencia por estudios, que en este caso, la Delegación de Gobierno de Madrid, cuando revisa los documentos, se da cuenta de que es una farsa básicamente porque este permiso de estudios, que en teoría estaba, tramitado por una academia de estudios, un centro de enseñanza que también, forma parte de la investigación, este centro de estudios en ningún caso les iba a dar ningún certificado, ninguna titulación oficial, con lo cual la delegación del gobierno, cuando revisa estos expedientes, se da cuenta que es una farsa y se los deniega. Ellos, a partir del mes de mayo, ya están en situación irregular, pero sigue trabajando en el musical de Nacho Cano. María José Landaburu, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Se considera entonces por parte de la justicia que Nacho Cano sería el responsable, como productor, como responsable de la empresa Malinche, de haberles traído a España, y por tanto sería él, ¿no?, quien incurre en el delito? Claro, en este caso concurre todo, ¿no? Concurre la dirección de la obra, la promoción de la obra, la producción y sobre todo, Silvia, también de las declaraciones que le hemos visto, él asume el protagonismo y la responsabilidad de este tipo de cosas, sea cual sea la calificación definitiva, pero él ha tomado las riendas además de la cuestión, no se ha exculpado en absoluto, además de que todo apunta a él porque jurídicamente es quien tiene esa responsabilidad al asumir también la productora, pero es que él mismo ha dicho, se ha puesto a defender la causa con mucho entusiasmo. Una cosa, Mateo, ¿cómo se les pagaba a estos becarios? Bueno, esta es otra de las historias que ha llamado mucho la atención a los investigadores, a la unidad de policía judicial que lleva el caso y contra la que Nacho Cano, como bien sabéis, dirigió toda su ira cuando tuvo aquella famosa rueda de prensa. La policía judicial, según la documentación que ha remitido al juzgado, asegura que el Malinche era el ordenante y el beneficiario del dinero de los 500 euros que le daba a estos jóvenes. O sea, ellos en ningún caso, y este es otro asunto capital en la investigación, tenían, acceso al dinero de forma libre. Era el Malinche la que les daba los 500 euros y el Malinche la que en teoría parecía como beneficiaria de ese mismo dinero. Esto también ha llamado mucho la atención y es otra, de las líneas de investigación que maneja el Juzgado de Madrid. Landaburu, esta es otra línea de investigación aparte. Es decir, aparte de un supuesto delito de tráfico, habría otro de pago, entiendo, en negro, ¿no?
Claro, bueno, es un claro delito contra los derechos de los trabajadores, porque fíjate, Silvia, que estamos hablando de jornadas de 10 horas, que ya en primera instancia es ilegal, por un sueldo que está muy por debajo del salario mínimo interprofesional, ni te cuento ya de una actividad artística de este tipo, y encima que no les llega nunca el dinero. Y a través, por supuesto, lo que pues no de una un presunto mecanismo de intentar blanquear un dinero que nunca llega a las personas a quienes tiene que llegar. Si es que aquí no hay prácticamente nada bien hecho. Por concluir, esto es un fraude contra muchos. No se ha hablado todavía, pero yo creo que entre los posibles delitos por los que va a tener que responder también Nacho Cano se halla un fraude a la Seguridad Social, porque tampoco se estaba pagando como un salario de los trabajadores no se estaba pagando a la Seguridad Social. Y este también es un delito muy grave que comporta además multas millonarias, porque pueden ser 6 veces lo que haya dejado de pagarse. Es que no se ha tratado a estas personas prácticamente como esclavos. Sí, Mateo, yo tengo curiosidad por saber cuál es ahora la estrategia de defensa. Porque la estrategia de defensa en un primer momento fue que había sido una becada despedida, rebotada, la que se había inventado esta historia, y ahora no sé qué dicen. ¿Tenemos noticias? Bueno, hablando con el entorno de defensa de Nacho Cano, esto ya es una opinión personal porque ellos tampoco quieren avanzar cuál será su línea de defensa, más si cabe cuando tienen que tomar declaración mañana estos 17 jóvenes y aún no se ha citado a Nacho Cano, se hará en los meses de septiembre-octubre. La idea inicial, según veo yo de la investigación, que podría utilizar Nacho Cano es separarse de la actividad que sus empleadas del Malinche en México, hicieron para captar a través del casting a estos chavales y traerlos a España, o sea, de todo lo que allí se gestionó en México. Ellos ya sabían el plan de trabajo de aquí y las condiciones, etcétera, las asumieron, las aceptaron y viajaron a España, o sea, separarse de lo que ocurrió en México y, en cierto modo, decir que él no sabía nada. No veo otra salida para Nacho Cano.